Assalamu alaikum wa rahmatullah, que la paz y la misericordia de Dios les acompañen. Muy buenas tardes y bienvenidos a Majalis del día de hoy, día lunes 20 de enero del año 2014. Bienvenidos. Justamente hoy vamos a hablar de un tema muy importante, con toda seguridad es el eje central del Islam mismo. Es decir, el mensaje del Islam, si habría que reducirlo a algún término, a algún valor, sería el tema que vamos a hablar de hoy. Vamos a hablar de Ar-Rahma, de la misericordia y de la compasión que el Islam, digamos, infunde y quiere hacer llegar a toda la humanidad. La compasión en el Islam va a ser, inshallah, el tema nuestro de hoy. Pero antes de ir a por el tema y antes de darles el número de teléfono para que puedan intervenir, les presento a nuestros tertulianos de hoy y con mucho cariño, de forma muy especial, damos una especial bienvenida a nuestro hermano, al profesor Imam Tawfiq del Harraq. Salam Tawfiq. Bienvenido. Muchísimas gracias. Y también conmigo a la izquierda nuestro querido hermano Hisham Ulad Mohammed. Salam Hisham. Bienvenido. Y ustedes también pueden intervenir para participar llamando al número 911 73 02 51, 911 73 02 51. Así que vamos a empezar por el tema de Ar-Rahma y vamos a dar el honor de intervenir primero a nuestro nuevo compañero, hay que decirlo ya, le damos la enhorabuena a todos nuestros telespectadores de que nuestro hermano, digamos, se ha sumado a este barco, a esta nave del Canal Córdoba, inshallah. Ar-Rahma, antes de ir, digamos, cómo el Islam infunde Rahma, cuál es el mensaje de la compasión en el Islam, ¿qué es Ar-Rahma en sí? La definición de la palabra. Bismillahirrahmanirrahim, en nombre de Allah, el Clemente, el Misericordioso. Pues solamente con esta frase de iniciación yo creo que será la mejor definición de este atributo que es la Rahma. La Rahma quizás lo podemos definir así, respetando todas las definiciones quizás léxicas y teológicas, como traer el bien, traer el beneficio. También lo podemos relacionar con algo de la indulgencia, el perdón, pero siempre algo que se emana de quizás las cualidades o los atributos de Allah, del Altísimo. Esta frase, Bismillahirrahmanirrahim, lo podemos traducir como en el nombre de Allah, el más compasivo, el más clemente, el más misericordioso, pues hay varias traducciones, y de ahí quizás plasmarlo y nuestras conductas y nuestros comportamientos. Rahma, tener esta misericordia como valor, como comportamiento y como conducta. Subhanallah. ¿Por qué es importante el tema de Ar-Rahma? Bismillah, salatu salam ala Rasulullah. Rahma es muy importante en muchísimos sentidos. Para mí se me ocurre plantearlo a través de un hadith, que es el hadith en el cual el profeta sallallahu alaihi wasallam nos informa de que Allah subhanahu wa ta'ala ha dividido su rahma, es decir, en un sentido figurado. El profeta sallallahu alaihi wasallam nos dice que Allah subhanahu wa ta'ala dividió su rahma entre 100, que a lo mejor es un número simbólico del infinito, ¿no? entre diferentes partes, y una parte de esas 100 partes fue infundida o fue dada a la creación, a la tierra, al universo, ¿no? Mientras que esos 99 o esas 99 divisiones restantes fue guardada para el día del juicio final, y gracias a esa parte que fue descendida para los seres humanos y para toda la creación, dice el profeta sallallahu alaihi wasallam, un animal, digamos, que quita su pata para no hacer daño a su cría, etcétera, etcétera. Entonces, yo puedo decir que esa parte de la rahma de Allah subhanahu wa ta'ala es el tejido que mantiene la cohesión del universo, es decir, la cola que mantiene el universo en pie es esa rahma. Sin esa rahma, el universo dejaría incluso de existir. Gracias a esa rahma, los seres humanos somos seres humanos. Nuestra humanidad, sin la rahma, dejaría de ser
como tal. Dejaríamos de ser humanos y nos convertiríamos en seres salvajes, en seres totalmente inmorales. Y lo mismo que hemos dicho de los seres humanos es aplicable a toda la creación de Allah subhanahu wa ta'ala. La rahma es crucial, es el núcleo de la creación de Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. La rahma es correcta la introducción que hice de que realmente si pudiésemos reducir o resumir el Islam sería rahma. ¿Por qué? Bueno, para quizás, hablando claro, se entiende la gente. Reducir no podemos reducir, pero para quizás, de una manera u otra, los hermanos cristianos dicen que quizás el cristianismo, si lo vamos a reducir en el amor y en el Jesucristo. Pues lo que es Jesucristo para los cristianos es el Corán para nosotros, y lo que es el amor es la rahma para nosotros, lo que es la misericordia para nosotros. A rahma, reducir el Islam, lo que es rahma, yo creo que quizás rahma, si lo vamos a tratar como un valor, y de ahí un valor universal, ya no es de los musulmanes ni de los cristianos, es un valor de toda la humanidad, y de ahí quizás podemos hablar de algo que compartimos, no solamente con a la gente que son creyentes, incluso podemos compartir con toda la humanidad. Esta rahma, pues en el sentido que es un valor, yo creo que los valores en el Islam tienen algo en especial, a partir de que quizás que compartimos con las demás culturas, civilizaciones, convicciones y religiones. Los valores en el Islam son quizás su raíz siempre, y esto es muy importante, yo creo que vale la pena pues mencionarlo, todos los valores quizás que existen en la religión islámica, su origen es divino. No solamente humano o quizás por una evolución histórica o política se han alcanzado estos valores. Los valores, en este caso rahma, ya es una cualidad, es un atributo de Dios. Sifatul rahma, sifatullah el-husna, los atributos más sublimes que atribuimos a Dios. Y también al mismo tiempo es ar-rahim. Podemos también deducir uno de los nombres más hermosos y bellos que atribuimos a Allah, que es Ar-Rahim. De ahí, Ar-Rahim y Ar-Rahma son quizás en una categoría sublime, divina, y de ahí yo como humano, pues conociendo mi debilidad, quiero realizar pues estos valores, sabiendo su origen divino, que le da importancia a estos valores. En este caso, Rahma, sentir, pensar y meditar este concepto, yo creo que es muy, muy importante. Y de ahí, si quiere quizás, Ar-Rahma como valor supremo en esta vida pasajera, y por supuesto dentro del mundo de las creencias islámicas que compartimos también con quizás las religiones abrahámicas, Ar-Rahma es un valor que sobrepasa, y ahí me refiero quizás también al otro hadith. Quien no tiene misericordia, dice nuestro amado y querido mensajero Muhammad sallallahu alaihi wasallam, que no tiene misericordia con la gente en esta tierra, no tendrá misericordia, pero ¿de quién? Del misericordioso, ahí ya en la vida verdadera, en el ákhirah. Yo creo que este valor es muy importante, no solamente tenerlo como algo abstracto, se habla mucho de valores y se quedan siempre, a veces papel mojado, a veces cosas o valores abstractos, sería mucho mejor. Y de ahí quizás la única, podemos decir, diferencia que existe entre la etimología o los términos, un valor y la cultura islámica, pues siempre yo creo que su origen divino pues le da quizás mucho auge y mucha importancia. Y mucha importancia. Cuando hablamos de Rahma, tiene una connotación espiritual y sobre todo de corazón muy, muy importante, porque no es cuestión solamente de ser civilizado, no es cuestión solamente de hacer lo correcto, sino que es sentirlo, que salga del corazón. Por supuesto. Antes de pasar a eso, a mí me gustaría indicar que no se trata de reducir el Islam a un solo principio o valor o concepto, sino que realmente el Islam emana desde esa visión del mensaje, ¿no? El Corán nos dice وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. No te hemos enviado, oh Muhammad, excepto como una misericordia lil alamin. ¿Qué significa alamin? No significa solo los musulmanes o los árabes. O los humanos. Y no solo significa los humanos, sino todos los habitantes de este planeta. Es decir, un árbol también le incumbe el mensaje del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, porque también es una rahma para todos los seres vivientes y los
no solo vivientes, todos los seres creados por Allah subhanahu wa ta'ala. Y por eso, cuando el profeta sallallahu se apartó de su mimbar, es decir, cuando le construyeron un púlpito y dejó su lugar normal donde echaba, digamos, el sermón del viernes, le echó de menos un árbol que estaba ese tronco, ahí. sí. Y el profeta sallallahu dice que se acordaba de una piedra en Mecca que le saludaba. Es decir, el universo estaba, es decir, sentía la presencia del profeta sallallahu alaihi wasallam, porque el profeta no solo era una misericordia para sus seguidores o para los seres humanos, sino para todo este universo que le rodea. Esa es la rahma. Y ya pasando a la dimensión espiritual de la rahma, insisto en lo que dice muy bien el hermano Tawfiq, que es que nosotros desde un punto de vista islámico, cualquier valor, cualquier principio tiene ese trasfondo divino. Es decir, nosotros tenemos este motor innato en nosotros de intentar emular cualquier cosa divina. Es decir, la belleza. ¿Por qué nos gusta algo bello? Porque nadie se pregunta eso. ¿Por qué no nos gusta la belleza? Porque Allah es bello. Inna Allah jamilun yuhibbul jamal. Allah es bello y ama aquello que es bello. Y nosotros, desde que nacemos, tenemos ese afán por ver lo bello y apreciar la belleza, lo estéticamente atractivo, ¿no? Y también la rahma igual. Allah subhanahu wa ta'ala es rahim y nosotros desde que existimos, tenemos esa inclinación hacia la rahma, porque es una inclinación hacia Allah subhanahu wa ta'ala. Es la fitra que Allah subhanahu wa ta'ala ha puesto en nosotros que nos atrae hacia la rahma. Y en este sentido, la rahma tiene este valor espiritual en el sentido de que nosotros vemos un acto de rahma hacia cualquier ser humano, hacia cualquier animal, hacia cualquier ser vivo, como un acto de adoración a Allah subhanahu wa ta'ala, un acto que nos acerca a Allah subhanahu wa ta'ala, un acto en la vía correcta hacia Allah subhanahu wa ta'ala y un acto en la conducta espiritual correcta que nos marca el Islam. Les recuerdo el número de teléfono para que puedan intervenir, 911 73 02 51, 911 73 02 51, y también lo pueden hacer vía email, mayales@cordobainternacional.tv, mayales@cordobainternacional.tv, o también a través de Facebook, facebook.com/mayalescórdoba. Bueno, hablamos de que la rahma, la misericordia, la compasión, la indulgencia, ese amor interno que nace del corazón y que se traduce en unos actos y una práctica y un trato hacia todo cuanto nos rodea. Un atributo así nos queda claro que es importante el Islam, pero ¿dónde se ve? ¿Dónde se ve que el Islam, a la hora de la práctica, más allá del discurso, pues nos dice, pues haced esto porque es rahma, dejad esto porque es rahma, etcétera? Pues la pregunta es interesante. En el Islam siempre tenemos por definición una máxima que el iman es qawl wa amal. El Islam, el iman, no solamente dichos, son hechos y dichos pues que concuerdan con la credibilidad que llevamos dentro de nuestros corazones. Y de ahí mismo, quizás la mejor respuesta es dar ejemplos. Ar-Rahma pues se manifiesta desde el ser humano como individuo y por supuesto también como sociedad. Ser rahim o tener clemencia o misericordia, pues debe esto manifestarse también en el bienestar social, cultural, pues político de toda la sociedad, para llegar a este bienestar que todos anhelamos y soñamos y queremos, y más en estos tiempos de crisis económica que estamos pasando, pues la verdad, todos. Este valor hoy pues ha hecho muy en falta, el valor de Rahma en esta sociedad quizás capitalista, una sociedad de consumo, que la gente no llega al fin del mes. Ahí donde ahora estamos llamando a este valor que se plasme en la vida, pues sobre todo social, de todos los seres humanos. El Islam ha insistido desde el primer día de ser rohama, de ser pues misericordiosos con los semejantes humanos, hasta con las plantas, y como ha mencionado el hermano Hisham, aquel tronco de palmera que tenía el profeta sallallahu alaihi wasallam como púlpito, y también incluso con los animales. Y esto no solamente como órdenes imperativos del mensajero Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la paz de Allah sea sobre él, no, eso se ha manifestado en su propia quizás sira, vida, biografía, incluso de los nobles sahaba, compañeros, que Allah esté complacido con todos ellos. Un día, pues quizás entró el Aqra ibn Habis, un famoso sahabi, a la casa del mensajero Muhammad sallallahu alaihi wasallam y le encontró besando sus nietos.
Hassan, el Hussein, Umama, por ejemplo, y se quedó, yo creo, sorprendido el Aqra ibn Habis. Besabas incluso mensajero de Allah con el estatuto, o sea, así, mensajero, besas a tus nietos, a tus hijos, ¿y por qué no? Es que yo tengo más de 10 y nunca he besado a uno, replicaba el Aqra ibn Habis, aquel sahabi compañero. Y le dijo, ¿qué te voy a hacer si Allah quizás ha arrancado la misericordia de tu corazón? Tener misericordia con la gente de aquí, de esta tierra, Allah, pues el glorificado sea, tendrá misericordia de ti. Y todo aquel que no tiene misericordia de sus semejantes humanos o también todo lo que Allah ha creado, pues perderá la misericordia del misericordioso. Y quizás otro ejemplo también muy ilustrativo y gráfico, en todas las batallas que ha sufrido el mensajero Muhammad sallallahu alaihi wasallam defendiendo pues al Islam y los musulmanes contra todos los ataques de Quraysh y los tribus y todo lo que estaban en contra de esta nueva religión islámica, yo la verdad he hecho un cálculo. En aquellos quizás 23 años lo que ha durado el Islam, sabemos que solamente 8 años que estaba la guerra o la propia defensa en este caso, lo que mal se traduce siempre con el jihad, aunque el jihad ya sabemos esfuerzo, ¿no? de guerra santa al jihad, pues la verdad falta no solamente al término como etimológico, sino también a la historia, incluso al contenido. De estas quizás batallas que duraron durante 8 años, podemos hablar en total de unos 60 y pico, 65 pues batallas. ¿Sabéis cuántas personas murieron de ambos lados? De los mushriquí, los politeístas e incluso de los musulmanes. Vamos con quizás los máximos. Pues hay números y números. La verdad me encontré con la gran sorpresa. No llegamos a 1.300. En estos 8 años, 1.300 víctimas murieron de ambos lados. Unos 260, 270 del lado musulmán, el resto del lado de los no musulmanes. Que eran muchos más. En 8 años, una guerra, unas cuantas batallas, y si no había rahma, pues yo creo que estas cifras hoy, en 8 años, y las guerras modernas que hemos visto, la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, yo creo que es un dato muy habla por sí mismo. Y de ahí que el Islam es la religión de rahma. El Islam, la gran definición, es la religión de la misericordia. Hasta él mismo. Profeta se llama en un famoso hadith, Innama ana rahmatun muhdad. Y no es ni más que una rahma, que es un regalo, regalada esta misericordia. Y de ahí debemos quizás seguir sus pasos, sallallahu alaihi wasallam. De ahí la intención nuestra, que es aprender del Islam y sobre todo de nuestro bendito profeta Muhammad, que es quien mejor practicó y llevó a cabo el Islam, como era el Corán andante. En el Corán no cesan las referencias a la rahma, ni más ni menos, como bien dijo Tawfiq antes. Bismillahirrahmanirrahim es la introducción de todas las suras del Corán y se menciona a Allah con 2 atributos, pero los 2 del mismo atributo, que es en nombre de Dios, Ar-Rahman, el misericordioso, Ar-Rahim, el más compasivo, o al revés, pero lo importante es que tanto Rahman como Rahim, los 2 son de Rahma. Podía perfectamente ser pues el misericordioso y el castigador, ¿no? Pues una de cal y otra de arena, ¿no? Y ambas son verdad. Pero no, Dios prefiere ser recordado como misericordioso, ser tenido en cuenta como misericordioso y también el Corán nos dice que cuando alguien llega a la desesperación, cuando llega a perder toda la fe, que tenga fe en la misericordia de Dios. Es fundamental. Por supuesto, se puede decir que la rahma está omnipresente en el Corán, es decir, está en todas partes. Decenas de aleyas, de pasajes del Corán terminan en Wallahu Ghafurun Rahim, por ejemplo, Allah es perdonador, es misericordioso, y tenemos 114 capítulos del Corán, 113 de los cuales empiezan con Rahma, pero tenemos 114 en total porque tenemos en Surat An-Naml otro versículo que es igual que el primero que abre todos los capítulos, que es Bismillahirrahmanirrahim, en nombre de Allah, el misericordioso, el compasivo. No obstante, la traducción de Ar-Rahman Ar-Rahim es aproximativa, porque los eruditos han tenido un debate acerca de lo que realmente significa Ar-Rahman y Ar-Rahim y cuál es la diferencia entre ellos. Y se puede decir que Ar-Rahman es una rahma universal, ¿no? Una rahma para todos los seres humanos. Es una visión de algunos exegetas del Corán, una rahma universal, porque Allah es Rahman,
es misericordioso en esta vida con el pecador, con el creyente, con el ateo que dice que ni siquiera existe Allah subhanahu wa ta'ala, y aún así Allah subhanahu wa ta'ala le agasaja con diferentes favores y le tiene rodeado de su rahma en las 24 horas del día, ¿no? Entonces es una rahma universal, pero luego está la otra vida en la que la rahma es más reducida, es más, digamos, más personal, ¿no? Personal, para las personas que realmente se merecen la rahma. En esta vida es para personas que se la merecen y personas que ni siquiera se la merecen, y en la otra vida son personas que realmente se la han ganado la rahma de Allah, aunque realmente no nos merecemos la rahma de Allah, sino que Allah subhanahu wa ta'ala nos da su rahma porque Allah subhanahu wa ta'ala es generoso por antonomasia. Es decir, nosotros si nos pasamos 120 años postrados, haciendo sujud a Allah subhanahu wa ta'ala, ayunando, etc., no podríamos agradecer realmente a Allah subhanahu wa ta'ala incluso el agua que Allah subhanahu wa ta'ala nos da de beber, ¿no? Pero Allah subhanahu wa ta'ala aún así es generoso con nosotros y aún así nos agasaja y nos tiene rahma con nosotros, subhanahu wa ta'ala. Y acerca de las víctimas de las batallas, esas víctimas, más de 1.200 víctimas han muerto en una semana en la guerra de Gaza, cuando ahí cayeron no sé cuántas toneladas de armas químicas y nucleares, ¿no? Vamos a el tema, bueno, hemos visto el ejemplo del profeta sallallahu, ¿no? El Corán también nos recuerda la palabra de Dios en todo momento, que Dios es misericordioso, que es compasivo. Pero también se nota, además del ejemplo práctico del profeta, en la legislación misma, es decir, en las leyes del Islam, en donde se nos prohíbe, por ejemplo, el asesinato, es porque no podemos asesinar, porque es misericordia de Allah, y prohíbe que unos maten a otros. ¿Dónde se ve en otras, digamos, leyes islámicas o normas en donde se vea que la razón de la existencia de esas normas es la misericordia de Allah subhanahu wa ta'ala? La misericordia, la verdad, aparte que sea una sifa, un atributo de Allah subhanahu wa ta'ala, uno de los que también podemos derivar de ella, pues uno de los nombres más hermosos y bellos, Ar-Rahim. También por estadística se ha dicho que es la frase más repetida por todos los musulmanes, Bismillahirrahmanirrahim, no a la hora de recitar o estudiar el Corán, hasta para comer y para beber, hasta la hora de tener miedo en nuestras culturas populares, Bismillahirrahmanirrahim. O entrar al coche. También es verdad, pero esto hasta también en nuestra vida social, uno de los nombres más preferidos por mucha gente, incluso hay un hadith más o menos que se atribuye al profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, de los mejores nombres para llamar a nuestros hijos, varones en este caso, Abdu Rahim, Abdu Rahman, el siervo del clemente o del misericordioso o del más compasivo. Si los musulmanes pues hablan Bismillahirrahmanirrahim, dicen a la hora de comer, a la hora de acostar, a la hora y también sus hijos, y esto se manifiesta en la vida. Y también por la pregunta, en la Sharia, en la legislación islámica, Rahma es uno de los objetivos generales de esta misma, quizás, legislación o sharia. Respetar la rahma, yo creo que incluso hasta lo que vemos, Allah subhanahu wa ta'ala desde el primer día cuando ha decretado algo que es haram o algo que es halal, algo prohibido, algo permitido, la rahma está ahí presente. La filosofía de la legislación islámica se basa sobre ar-rahma, sobre este concepto. ¿Cómo? Pues todo lo que Allah ha prohibido es porque es dañino. Khaba'ith, porque debemos acercar, no debemos quizás cometer, y todo lo que Allah ha permitido, halal, es tayyibat, es algo bondadoso, beneficioso no solamente por toda la humanidad. Entonces Allah tiene rahma de nosotros. Quizás nosotros no hemos llegado a veces a contemplar y meditar este concepto tan quizás hermoso, pero ahí está presente la rahma de Allah. ¿Qué quiere Allah de nosotros? Quiere pues quizás que se manifiesta su misericordia en nuestras vidas y dentro de las legislaciones. Hasta nuestros sabios, la verdad, cuando han contemplado ahora de estudiar y un poquito hacer una legislación canónica, si me permitéis la palabra, pues tenemos el ejemplo de Abu Ishaq Shatibi. A mí me gusta siempre explicar el Islam por españoles, ya no es algo que viene con la inmigración, como suelen quizás presentar el discurso islámico. Pues Abu Ishaq Shatibi, Shatiba, de ahí de Valencia, pues quizás a la hora de un poco, si le preguntas a Abu Ishaq Shatibi, oye, ¿qué es el Islam? ¿Qué lectura podemos hacer del Islam? Pues él lo ha plasmado en este concepto de rahma en 5 objetivos generales, lo que llamamos los famosos maqasid al-sharia, los maqasid, los objetivos del Islam. El primer objetivo para Abu Ishaq Shatibi
y de Abu Ishaq toda una cadena de sabios y ulamas y eruditos, por supuesto. El Islam es pues garantizar nuestra libertad religiosa. La ikraha fi din. Ahí está la rahma. Antes que quizás llegaran las constituciones modernas y ya están artículos, pues Allah y su rahma es, no hay coacción en temas de creer. Pues hay toda una misericordia por ahí. Quien quiera que crea, pues que crea. Y al revés. Quien no, pues no. Y el segundo, quizás podemos notar mucho más la rahma a nivel un poco legislativo y práctico, es hifd, después de garantizar y proteger nuestra libertad religiosa, pues el segundo que decía Abu Ishaq Shatibi es hifdu an-nafs, es proteger, garantizar el derecho de la vida. Y esto es la gran rahma, la misericordia, pues no sé, en letras mayúsculas. Tener rahma, pues no asesinar. No solamente a un animal, aquella mujer en el famoso hadith narrado por el Bukhari Muslim, que se ingresó en el infierno nada más por no dejar a un gato Vivir. pues comer, ni siquiera le ató, no le dejaba comer y tampoco le dejaba comer de los bichos de la tierra. Buscarse la vida. Y por el otro lado tenemos a aquel hombre, solamente por dar, por la sed que tenía un perro, darle de beber, ingresó ¿dónde? Al paraíso. Esto yo creo que son ejemplos hablan por sí mismos. Pues Abu Ishaq Shatibi decía que el Islam, ¿qué es? El Islam es garantizar pues, la libertad religiosa, el Islam es garantizar la vida humana, el Islam es garantizar pues, la inteligencia, el intelecto. Y ahí la prohibición, por ejemplo, de tomar sustancias embriagantes. Exactamente. Pues debemos también tener misericordia de esta inteligencia que tenemos. Y, por supuesto, también él añade, pues, hifd al-mal, la propiedad. Pues, la propiedad, los bienes, que es un ahí concepto la prohibición económico. del robo. Exactamente. Tener misericordia de los demás, de las propiedades de los más, pues invertirlas, y más en tiempos de crisis, y también pensar en las necesidades de los desamparados. Y, por último, quizás la misericordia en la familia como instituto. Relaciones, maternidad, paternidad, esos valores de rahma entre padre e hijo, hoy ya no, a los 18 años ya está, una patada y vete a buscar trabajo. Entonces se han perdido este vínculo de rahma entre el padre y el hijo. Y yo creo que estos son, no solamente la legislación, sobrepasa la legislación en sí misma hasta la vida. Sí, estos 5 grandes fundamentos que son fines de la Sharia, cada uno tiene una serie de normas en donde son obligatorias o prohibidas ciertas cosas que obedecen justamente estos 5 fines. Y esa otra muestra de la legislación islámica, de que realmente la rahma es un valor fundamental, son los awqaf, en donde, pues, como obra benéfica eterna, que aunque la persona haya muerto, pues le sigue rindiendo retribución ante Dios, es hacer obras benéficas para los demás. Sí, bueno, ese es una muestra de rahma, pero en ambos sentidos, ¿no? Quien acaba ganando la rahma son tanto los que se benefician de esas obras como los autores o los fundadores de esas instituciones u obras benéficas, ¿no? El Awqaf es una institución cada vez menos, digamos, normal o menos frecuente en muchos contextos sociales de muchos países islámicos. El Awqaf es una donación, puede ser una institución, una madrasa, una escuela, cualquier tipo de institución que una persona dona al Estado, digamos, y el Estado gana dinero a través de esa institución e invierte ese dinero en el beneficio de los más necesitados en la sociedad. Digamos que es un mecanismo de solidaridad dentro de las sociedades islámicas y es, como he dicho al principio, una muestra de rahma tanto por esa persona que tiene en cuenta a sus hermanos dentro de la sociedad musulmana, unos hermanos que también son hermanos humanos, es decir, la hermandad realmente engloba toda la humanidad. Todos descendemos del mismo padre y la misma madre, ¿no? Todos somos hermanos, pero luego están los hermanos a los que también, además de ese vínculo de descendencia, nos une también un vínculo de fe, ¿no? Que son hermanos en el Islam, ¿no? Entonces esa persona dona pensando en esos hermanos en la humanidad, porque esas obras también benefician a cristianos, a judíos, a otras confesiones que también viven entre las sociedades musulmanas. Pero también se beneficia a la persona después de su muerte, porque nosotros, especialmente en el norte de África, cuando
alguien hace algo bueno por nosotros, ¿qué decimos? Decimos la arhamlu walidin, decimos que Allah tenga misericordia con tus padres o contigo, es decir, que esa persona incluso después de su muerte, tanto él como sus padres y sus antepasados siguen ganando rahamat, es decir, las misericordias y las súplicas de sus hermanos para que Allah subhanahu wa ta'ala tenga misericordia con él. Pero la rahma no solo se manifiesta en las leyes y la jurisprudencia islámica, pero también en la historia del Islam. Podemos hablar de la manifestación de la rahma en el recorrido, esta larga historia de la civilización musulmana. Que todos además pueden notar en la hospitalidad que, digamos, brindan muchos pueblos musulmanes a sus visitantes. Justamente un matiz de lo de Awqaf, que no necesariamente tiene que ser del Estado, sino que es sociedad civil. La gestiona la propia gente y no el Estado, es independiente. Tenemos con nosotros a Abdelmejid de aquí de Madrid. Salam alaikum, Abdelmejid. Salam alaikum, buenas tardes. Mira, llamo porque tengo una duda. Mira, yo colaboro con las monjas a veces. Sí. Y muchas veces hay casos en que entran a la iglesia y claro, por no quedarme yo fuera, para no sentirme, entro con ellas, pero aquí me siento un poco a veces como que si está bien o está mal, lo que, no sé. ¿Qué temes? ¿Que te coman las estatuas o...? Yo cuando estoy dentro rezo el Corán por dentro, pero aún así me siento como que estoy jugando dos bandas, no sé. Vale. Como que... De acuerdo, Abdelmejid. ¿Alguna pregunta más? No, muchísimas gracias. Un placer, Abdelmejid. Por el programa y muchísimas gracias. Estoy aprendiendo mucho con vosotros. Barakallahu fik. Muchas gracias. ¿Qué decimos al hermano? Se va a la iglesia. Hombre, tenemos un ejemplo, yo creo que es muy ilustrativo del segundo califa, Omar ibn al-Khattab. Yo creo que vale la pena mencionarlo. No por el matiz del hermano Abdelmejid, pero es sugerente. En la conquista de Jerusalén, en la época de Omar ibn al-Khattab, pues a la llegada, la tenían que entregar en persona las llaves de la ciudad, con el patriarca ortodoxo de la época y todo. Pues a este momento le tocó un salat, que era Salat al-Asr. El patriarca ortodoxo, la gran figura pues, de los cristianos de aquellos tiempos, le ofreció su iglesia para rezar. Y Omar no ha dicho que no. Entró para rezar dentro de una iglesia. El hermano solamente colabora. Este está haciendo un acto de ibadah, de adoración. Sí. Quizás podríamos recapacitar, pero colaborar con unas monjas y todo eso, yo creo que es algo que se saluda desde aquí, la verdad. Pero Omar ibn al-Khattab, al final, salió, no rezó. Todo el mundo va a pensar que no, por ser una iglesia. No, al contrario. Omar ibn al-Khattab pensó por el bien de la iglesia muchísimo antes de pensar en el bien de un musulmán. Le dijo, no voy a rezar aquí, voy a rezar fuera. El patriarca, quizás lo que han tenido ahora todo el mundo, me supongo, le dijo, no, al contrario. Yo he rezado por vuestro bien aquí fuera, no he rezado dentro, ¿sabéis por qué? Porque si yo ahora voy a rezar dentro, islámicamente no tengo nada en contra. Pero después de unos años vendrán los propios musulmanes y para quizás homenajear a Omar y al acto al día, van a derribar y van a construir una mezquita. Mejor que rece fuera y así se quedará vuestra iglesia salva y todo esto. Y eso pasó. Es decir, no quiso rezar dentro de la iglesia para que posteriormente no vengan musulmanes a reivindicar la iglesia como mezquita en nombre de que Omar hubiera rezado ahí, rezó fuera y existe ahora la mezquita Omar al-Khattab donde ha rezado o cerca de donde ha rezado. Tenemos con nosotros a José de Murcia. Hola José, buenas tardes, díganos. Hola, muy buenas tardes. Buenas tardes. Díganos, muy buenas tardes. Buenas tardes. Sí, díganos, José. Sí, no, simplemente quería, no soy musulmán, soy cristiano, pero quería agradecer el programa. Todas las tardes procuro verlo, me parece que es muy pedagógico y esta tarde que estoy tratando el tema de la rahma como algo definitorio del Islam, me parece que estáis siendo realmente brillantes y estáis contagiando una mirada hacia el Islam que es la que debería de tener todo el mundo. Y nada más que quería decir eso y saludar al hermano Hisham, con el que tengo algún contacto por Facebook. Muchas gracias siempre por estar ahí y bueno, que sigáis con el programa porque me parece realmente esta tarde maravilloso. Muchas gracias. Muchísimas gracias, José, desde Murcia. Y
bueno, si no ha quedado lo suficientemente claro, perfectamente un musulmán puede entrar a una iglesia, sea por una celebración o por trabajo, lo que sea, perfectamente puede ir, siempre a condición de que muestre respeto por la iglesia misma y por sus feligreses. No hay que entrar a la iglesia y faltar, mucho menos faltar respeto a los propios cristianos de la cual es la iglesia. Así que se puede, y estás haciendo además un muy buen trabajo, Abdelmejid, colaborando con las monjas en obras benéficas. Nos vamos a una pequeña pausa y volvemos para retomar el tema. Hasta ahora. Assalamu alaikum, bienvenidos de vuelta a esta segunda parte del Majalis de hoy. Habíamos dejado el tema en el tema de los awqaf, de las fundaciones benéficas que trascienden la vida de las personas que las inician o las llevan a cabo. Me gustaría preguntaros, antes de proceder a la pregunta siguiente, si tenéis algunos ejemplos así de los awqaf más destacados que realmente nos harían entender un poco la profundidad del mensaje de la rahma en el Islam. Adelante. Antes la pausa se ha comentado que la verdad que el awqaf podríamos hablar como inicio de la sociedad civil, de la ONG moderna, de la fundación, de la obra social. Yo creo que el Islam ha sido pionero en este caso. Lamentable quizás hoy pues este concepto de la institución, no solamente en su aspecto espiritual, pero también en su aspecto quizás social, de la obra o del awqaf en sí mismo, pues se ha perdido o ha ido perdiendo. Y quizás del lado que era civil al lado pues estatal, pues hemos tenido que perder bastante en esta institución. En el mundo islámico siempre ahora se dice que el ministerio más rico es el ministerio del awqaf y asuntos islámicos. Los habises o los habuses, como se traduce, y ministerio de asuntos islámicos, ministerios tan ricos y unas sociedades tan pobres. Pues un contraste que la verdad yo no puedo explicar. Pero nuestra historia, aunque yo no soy muy amigo de siempre irnos a la historia y la historia, ¿no? Quizás el presente puede ser mucho más contestable a nuestra realidad. Pero si no hay más remedio a irnos o huir en la historia para quizás justificar este valor o esta institución, pues los libros nos cuentan que lo que hoy podemos llamar como Ministerio de Sanidad, esto era totalmente pues una misión del awqaf, gente que dejaba pues sus bienes como testamento intocable para el bien de la sociedad, pues hospitales, y más en concreto lo que se llamaba Bimaristan, pues un hospital normal y corriente, un hospital pues especializado de varias enfermedades, pues se elige desde el punto geográfico más quizás sano, con unas maniobras que hacían los arquitectos y todo esto. Incluso dejaban carne en este sitio, en esta plaza, y cuál es el sitio que se va a pudrir, quizás el menos... Así cálculos de esta manera. Y también el Islam ha sido quizás pionero en lo que se conoce hoy como manicomios o hospitales para enfermos mentales. Para enfermos psiquiatras o para enfermos mentales. También cosas tan divertidas como gente pues, que hacía pues, un waqf sobre animales. Animales perdidos, tipo gatos o perros, pues quizás el Estado, en este caso, no puede encargarse, pues se hacía un sitio y de ahí pues tenemos los ingresos de un señor que lo ha hecho como waqf. Cosas para un poco los platos rotos, nos habla la historia. Pues alguien, por una cosa u otra, ha roto los platos, ¿quién va a pagar este precio? Pues había una institución solo además, para en este caso era sobre todo para los empleados de hogar. Es decir, si un empleado de hogar... El pobre con su capacidad económica y tal... Pues lleva el plato roto, él le da otro nuevo para que su jefe o su empleador no historias tan bonitas y tan tiernas lo que se ha hecho esta institución. Yo creo que será muy importante, interesante, pues tenerla en cuenta en nuestra sociedad de hoy. Y todo esto como presentar el Islam como algo que es patrimonio de toda la humanidad, pues ya se habla de bancos islámicos, de economía islámica, pues la awqaf también podría ser algo por el estilo. ¿Algún ejemplo más? Y procedemos. Sí, a lo mejor lo de los platos, de ahí viene la expresión ¿quién paga por los platos rotos? A lo mejor viene de ahí. No, es que la historia del Islam realmente está llena de ejemplos. Realmente el desarrollo científico, toda esta rahma que en los hospitales, todo este desarrollo médico, farmacéutico, etcétera, tiene su inicio con el Islam. Es decir, y su inicio
me atrevo a decir, no con el Islam, sino con el profeta sallallahu alaihi wasallam. Sin profeta sallallahu alaihi wasallam no hay ni Khwarizmi, es decir, el científico matemático muy célebre, famoso, ni hay Ibn Sina, ni ninguno de estos grandísimos médicos, científicos, matemáticos, astrónomos de la historia del Islam. Y sin ellos no hubiese habido el renacimiento y el auge científico que conoció Europa en los siglos XVII, XVIII, XIX, hasta la época actual en que hay un boom, digamos, tecnológico de las redes, de Internet, etc. Sin ese mensaje de rahma, de incitar al conocimiento, a la búsqueda, a la investigación, no hubiésemos llegado a este estado. Sin ese eslabón no hubiese seguido adelante la cadena científica y de desarrollo. Donde se nota más también que realmente en el Islam no se entiende que algo que sea de bien común y se privatice el conocimiento mismo, es decir, los grandes sabios y filósofos, médicos, científicos, pues cuando tenían alumnos tanto musulmanes como no musulmanes, tanto nacionales, entre comillas, del propio país o de fuera, porque entendían que era de todos. Y esto, por desgracia, hoy día no pasa lo mismo. Hoy se privatiza absolutamente todo y el mejor ejemplo es que hay millones y millones de enfermos de SIDA, por poner un ejemplo, mueren todos los días y las farmacéuticas ni los estados pueden hacer nada si pudiesen, si quisieran lo harían, pero creo que no hacen nada para que estas personas que están amenazadas de muerte en cada momento, no se hace nada. O los niños que mueren de hambre todos los días. Es decir, son cosas intolerables, inaceptables, pero ya hay medios, no es que no hubiera, se produce más comida como para alimentar al doble de la población mundial, pero por desgracia falta de... Si me permites, algunas de las industrias más grandes y más poderosas del mundo se nutren del sufrimiento del ser humano. Podemos hablar de la industria armamentística y la industria farmacéutica. La industria armamentística, si no hubiese guerras, no venden armas, y por eso les interesa que haya guerras para seguir vendiendo armas, incluso armas de destrucción masiva. Y sin las enfermedades, las industrias farmacéuticas se hubiesen ido a la bancarrota hace muchísimos años, pero incluso hay rumores de que inventan enfermedades y virus y se las implantan a modo de cobayas a sociedades tercermundistas para así vender su stock de medicamentos, y el stock de medicamentos, algunos incluso caducados, que se los venden y se los dan a países menos desarrollados. Entonces, realmente muchas sociedades y muchas industrias se nutren del sufrimiento del ser humano y están alejadas de la rahma. Yo creo que la sociedad financiarista, ¿no? Todo se basa en el valor de las finanzas, está acabando con la humanidad en sí, no solo con personas, sino con el sentimiento mismo de sentirnos humanos. Y ahí sí se acabó la especulación con el ladrillo. Hoy día sufren poblaciones enteras por la especulación, ni más ni menos que los alimentos. Bueno, vamos a ir, porque si el Islam lo tenemos claro, bueno, es rahma, es misericordia, compasión, amor, pensar en los demás. ¿Por qué hoy día mucha gente se le decimos, qué es lo primero que se te viene a la mente cuando se te dice palabra Islam? No es misericordia, ni compasión, ni amor, sino todo lo opuesto, ¿no? Violencia, fanatismo, radicalismo, incluso terrorismo. ¿Por qué? Hombre, yo creo que el dicho que tenemos en árabe, el insanu ibn bay'ati, yo creo que el ser humano es hijo de su medio, en este caso, pues mediático, entorno. El otro dicho, pues, que se atribuye al cuarto califa, Ali ibn Abi Talib, el insan adu ma yajhal, el ser humano es enemigo de todo aquel que ignora. Y por supuesto, como somos quizás víctimas de todo el bombardeo que sufrimos día y mañana y noche de los medios de comunicación, pues yo creo que en este caso el Islam no será bien visto quizás en todos los casos. Pero es el papel, pues, por ejemplo, yo agradezco este programa, está quizás en el buen camino de corregir estos estereotipos y prejuicios históricos y hasta modernos y actuales, por supuesto. Pero es que si meditamos incluso la alía o el versículo que nos puede legitimar a la hora de hablar de rahma, yo no encontraría mejor que el ayah wa rahmati wasi'at kulla shay.
Mi misericordia pues abarca todo, o todas las cosas, más o menos. Shay, y shay en árabe, pues así ya, si me permitéis hablar un poco en árabe, es lil-umum, mudaf, mudaf ilayh, kull shay. Abarca todo, todo lo que Allah ha creado, todo menos Allah. En este extremo podemos atrevernos a decir. Y Omar ibn Abdulaziz, este personaje, yo creo que muy actual hoy en día, la verdad, lo podemos reivindicar incluso en sus 2 años que duró su mandato, la verdad. Él, a la hora de rezar, no me refiero al rezo obligatorio, al rezo de la noche, al rezo voluntario, se decía, pues, invocando a Allah, oh Allah, tú has dicho y tu palabra es veraz, wa rahmati wasi'at kulla shay. Mi misericordia pues abarca todo, abarca todas las cosas. Yo soy shay, yo no soy más que una cosa. Se consideraba a él mismo ya no como un ser humano, no, un shay. Por favor, Allah, que me abarques pues tu misericordia. Yo creo que entender este versículo, este valor de la rahma en este aspecto espiritual es primordial. Y de ahí quizás lo podemos también transmitir a los no musulmanes. Que la rahma primero de nuestra condición humana pasa por este equilibrio que se ha perdido en Occidente. Pues el concepto del ser humano sin rahma es quizás limitarnos en un concepto material, que para nosotros una dimensión, que es el origen material, barro, la tierra. Pero ¿dónde está el responsable de la rahma, que es el factor o la dimensión espiritual, que es el soplo divino de Allah? Y esta armonía o equilibrio que es insano, el ser humano espiritual y su dimensión material, es lo que el Islam aboga. Y de ahí se presenta el Islam de esta rahma, pues con una dimensión bidimensional, la parte espiritual y la parte... Ya no es el Islam violento, no, al contrario, el Islam es el equilibrio. La violencia se rechaza desde el primer momento del nacimiento del ser humano. El ser humano no es material, violencia, fuerza, intereses, capitalismo salvaje, es mucho más. Reivindicar esto es un poquito corregir. No vamos a corregir las noticias, no vas a poder, con los medios ya que ya sabemos. Pero si corregimos el inicio, el chip de la gente como piensa, quizás van a alcanzar la rahma, que el Islam es antagónico, contrario a lo que es la violencia, el terrorismo y estas cosas. Sin decir, no, es que la famosa aliyah 35 del capítulo 5, man qatala nafsan bighayri nafsin aw fasadin fil ardi faka'annama qatala an-nasa jami'a wa man ahya faka'annama ahya an-nasa jami'a. Todo aquel quizás que mate o asesine a un ser humano, a una vida, a un alma. O corrompe. Pues sin ninguna, o corrompe la tierra, incluso es como si hubiera matado o asesinado a la humanidad entera. Y quien salva un alma, una vida, a un ser humano es como si hubiera salvado a la humanidad entera. Esto quizás es el Islam. Pero termino con un ejemplo. Quizás todo esto es teórico, suena teórico, pero práctico. En la conquista de Mecca, Fathu Mecca, cuando entró el profeta, sabemos pacífico. 10.000 quizás soldados, pero nada de guerra, al contrario. Pero Sa'd ibn Mu'adh, que era responsable, digamos, del ejército y tal, pues decía, y con derecho, con todo lo que se ha sufrido y tal, al-yawma yawmu al-malhama, al-yawma yawmu al-malhama, con orgullo y con derecho. El día de hoy es el día de la matanza. Hoy es el día de las matanzas. Hoy es el día de las matanzas. Quizás, pues, propia de reivindicar o ajuste de cuentas o venganzas. Pero esto ha hecho enfadar ¿a quién? Al mismísimo mensajero Muhammad, la paz de Allah sea sobre él. Y le replicó, no. Al-yawma yawmul marhama. Hoy es día de rahma, hoy es día de la clemencia, de la misericordia. Y lo destituyó. No, ha puesto a Ali ibn Abi Talib en su cargo. Esto es el Islam. ¿Y qué ha hecho con sus propios enemigos de Quraysh y aquellas tribus? Hasta le preguntaron, ¿qué vas a hacer con nosotros? No eres más que un buen hermano noble y también, pues, hijo lo mismo. Hijo también de hermanos nobles. Le dijo, mira, pues ya está. Iros a vuestras casas, habéis sido libres. Esto es la rahma teórica y práctica, no la violencia y guerras y matanzas y asesinatos. Bueno, con vuestro permiso, para volver a ti, Hisham, tenemos a Mohamed de Barcelona. Assalamu alaikum, buena tarde, Mohamed. Mohamed. Alaikum salam wa rahmatullah. Díganos. Yo pregunto por la televisión que dice terrorismo a los musulmanes, ¿sabes o no? Sí, díganos. ¿Cuál es la pregunta? ¿Sabe? Porque yo he visto en Afganistán muchos países han entrado para invadir a un país, ¿sabes o no? Sí. Pero ellos no conocen a esa gente, dicen que son salvajes, no sé qué, ¿sabes o no?
Sí. Muy bien, ¿cuál es la pregunta? Ya está, lo que... Eso. Muy bien, pues muchas gracias, Mohamed, de Barcelona. Sí. ¿Querías decir, Hisham? Sí, yo iba a hablar de lo que has comentado, de la imagen que tiene la gente acerca del Islam. Has dicho que, y es verdad, si a un no musulmán le mencionamos la palabra del Islam, la mayoría absoluta no se le viene a la cabeza de manera instantánea la palabra rahma o misericordia o compasión o paz incluso. Esa imagen tan negativa del Islam, yo me atrevo a decir que es fruto de los medios de comunicación. Es decir, los medios de comunicación, si analizamos las noticias, el análisis que hacen de la realidad musulmana, es todo negativo. Es decir, siempre el Islam está vinculado, está siempre relacionado con contextos bélicos, con contextos violentos, con inmigración, es decir, con cosas negativas, ¿no? Y te muestran imágenes de personas así con cara de pocos amigos, como se dice, y son 10, incluso podemos decir 100 personas, pero realmente 100 personas representan al Islam y los musulmanes. ¿Qué hay de el 1.500 millones de musulmanes que existen en todo el mundo? 1 de cada 5 o incluso se habla de cada 4 personas en este planeta es musulmán. Entonces esas personas viven una vida normal y corriente y me atrevo a decir que son las personas más misericordiosas, y hablo desde mi contexto, desde mi familia, las personas que conozco son las personas más bondadosas, más misericordiosas, compasivas, que tienen más cariño con todos los que le rodean. Y entonces esa es una imagen ficticia y la realidad es totalmente opuesta a esa imagen. Pero también vivimos en un mundo, tenemos que conocer y saber dónde vivimos. Vivimos en un mundo posmoderno, un mundo incluso posmoderno, que quiere decir que intenta sacar de la ecuación a cualquier cosa espiritual, a Dios. Quieren sacar a Dios y todo lo que tiene que ver con el espíritu humano y con Allah subhanahu wa ta'ala, con Dios, lo quieren sacar de la ecuación de cómo ven la realidad del ser humano. Los ingenieros que, trazan la línea que deben de seguir las sociedades modernas no tienen en cuenta cualquier cosa que sea espiritual o divina o de compasión o rahma. Todo eso lo intentan dejar fuera de esa ecuación, y cualquier ecuación en la que no haya Allah subhanahu wa ta'ala, incluso el profeta sallallahu alaihi wasallam nos dice cualquier cosa que no empiece con el nombre de Allah subhanahu wa ta'ala, fahuwa, es decir, batil, o está condenado a desaparecer. Quizá el tema de los medios de comunicación deberíamos de abordarlo algún día, sí, para hablar un poco de la imagen que se da, y haremos un análisis un poco exhaustivo dando algunos ejemplos. Pero lo que es curioso es que se hable tanto del Islam, pero nunca traen voces musulmanas, nunca. Es decir, tú ves los medios de comunicación, se habla y trae expertos, pseudo-expertos, tú les escuchas y no tienen ni idea, y dices, estos son expertos, y te quedas un poco boquiabierto. De forma muy breve, 30 segundos, porque nos tenemos que ir, lo que ha dicho el Mohamed de Barcelona, que nos pregunta sobre, oye, que en Afganistán, que hay países que han invadido el país, ¿qué decimos? La verdad no he entendido bien la pregunta. Yo supongo que dice que hay una agresión, que hay una invasión, por lo tanto es importante luchar. Yo creo que va por ahí los tiros. ¿Qué le decimos acerca de Afganistán? Afganistán, el contexto de ahora, el contexto de... Supongamos que es ahora. es una pregunta sí, muy vasta como la idea que tiene, que no la tiene exacta como se ve. La verdad, yo no sé, como un tema tan, yo creo que complejo. Político, y politizar Afganistán pues está sufriendo lo peor que puede sufrir un país en nuestra edad moderna, de una ocupación pues de los ingleses, otra invasión de los rusos o comunistas, de la URSS desaparecida, y ahora pues una otra ocupación occidental. En bajo, pues llámalo como tú quieras. Pues si yo fuera de Izquierda Unida o del Partido Comunista Español, ya diría de todo menos bonito. Solo hay que ver cómo era Afganistán antes de la invasión rusa y cómo es hoy en día los afganos. Rusa no, ahora es la ISAF.
No, sí, bueno, yo hablo de la rusa, es decir, que su sufrimiento empezó con los ingleses, se extendió durante la ocupación soviética y hoy en día con la americana, pero hay que ver cómo vivían antes y cómo viven hoy en sufrimiento, y Afganistán era conocido como el país de las rosas, es decir, los jardines que tenían en Kabul de rosas y de flores, y hoy en día es total, de las destrucción total. Y de las praderas. Pero hay que decir que todo pueblo que sufre una invasión exterior tiene legítimo derecho a luchar contra la invasión. Lo dicen todas las religiones y lo dicen todas las leyes humanas. Nos tenemos que ir. ¿Tufik? No, de Afganistán solo. Quizás en un contexto, pues ahora grandes ideólogos tipo pues Samuel Huntington y estas cosas, la idea de no sé, que el enemigo antes era el comunista y hoy es el musulmán. Entonces, para justificar el ejemplo de Afganistán, yo creo que es lo mejor. Sí. Muchísimas gracias, Tufik. Sí. Muchísimas gracias, Hisham. Y a ustedes muchísimas gracias por haber estado ahí. Volvemos mañana, inshallah, a la misma hora que de costumbre, a las 5:30, para acompañarles una hora más. Esperemos que les haya gustado el programa de hoy. Mañana, inshallah, un poco más. Y a ver, inshallah, ¿por qué no? Un poco mejor. Muchísimas gracias. Assalamu alaikum. Que la paz les acompañe y la misericordia. Assalamu alaikum.